Bueno, otra vez muy buenas tardes a todos juntos. Oremos para empezar y vamos a una próxima reflexión. Dios Padre, otra vez te pedimos la ayuda. Acabamos de ver que de verdad en nuestra naturaleza humana no podemos hacer nada. Somos tan alejados de ti que hemos caído tanto de ti que hacer lo básico es más allá de lo que podemos hacer. Así que primero de todo damos gracias, Señor, por el versículo que acabamos de leer, que tú eres un buen Padre y cuando nos mandas a hacer algo nos ofreces exactamente lo que necesitamos para obedecerte. No nos dejas ahí en nuestras propias esfuerzos. Yo te pido, Señor, entonces que todos nosotros esta tarde estemos abiertos a escuchar tu palabra, y yo te pido, Señor, que tu Espíritu tenga toda libertad para trabajar, que no haya impedimento a su obra, Señor. Yo te pido que tú vengas y que tú hagas esa obra en nosotros, y que de verdad podamos arrepentirnos y poner nuestra confianza en ti y en todas tus promesas de salvación esta tarde. Yo te pido, Señor, que lo hagas quizás por primera vez en las vidas de algunos que están aquí, y que lo hagas por muchas veces en las vidas de otros esta tarde, Señor. Ayúdanos a creer en ti más y más esta tarde. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a estar en Marcos 8. 1 a 21. Es un pasaje bastante largo, así que por favor, abrid vuestras Biblias conmigo. Yo voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas esta tarde, así que si queréis buscar esa versión y seguir conmigo, es Marcos 8, empezamos en el capítulo 1. Marcos 8, 1. Dice: en aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Suena familiar esto? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000, y los despidió. Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, fue a la región de Dalmanuta. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Y se habían olvidado de tomar panes, y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y les encargaba diciendo: tened cuidado, guardaos
de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron: 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron: 7. Y les dijo: ¿aún no entendéis? Marcos nos muestra aquí, en este pasaje, que aún a estas alturas, los discípulos, los fariseos y el rey Herodes están esencialmente en las mismas condiciones. Es decir, tenían exactamente el mismo problema. ¿A qué era su problema? En el versículo 17, Jesús lo dice explícitamente, pregunta a los discípulos: ¿aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Dice. Nota que estas preguntas no son preguntas. Jesús no está buscando información que no sabe. Esas preguntas son declaraciones. Él está diciendo: vosotros aún no comprendéis ni entendéis. Vosotros tenéis el corazón endurecido. Eso es lo que Jesús quiere decir aquí. Escucha lo que dice justo después. Otra vez, una pregunta que nos pregunta: teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? Esto es una cita del Antiguo Testamento. Y espero que te suene familiar, porque son las mismas palabras que Jesús dijo acerca de los fariseos y de la multitud en Marcos 4. Ahora Jesús está diciendo exactamente lo mismo acerca de los discípulos. Su problema era que veían las señales de Cristo con sus ojos y aún así no entendían a qué esas señales apuntaban. Oían las palabras de la boca de Cristo y aún así no comprendían la verdad que Jesús predicaba. Y la causa de su ceguera, ¿qué era? Sus corazones endurecidos. Ahora, es obvio, creo que sea obvio, que Herodes estaba ciego a la verdad y que su corazón estaba endurecido. En el capítulo 6 leímos que Herodes dice: temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Y cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Imagínate, Herodes tenía delante de él un hombre a quien Jesús le llama el profeta más grande que había venido hasta entonces. Herodes hablaba con él cara a cara. ¿Y entendía Herodes de verdad algo del mensaje que Juan le quería comunicar? Claro que no. Para nada. Era ciego espiritualmente. ¿Y cómo sabemos eso? En el momento clave, cuando Herodes tenía que decidir entre la aprobación de los hombres y la aprobación de Dios, eligió la aprobación de los hombres y mató a Juan el Bautista.
¿Y qué era la causa de su ceguera espiritual? Marcos no nos lo dice, pero es igual. Su corazón endurecido, eso era su problema. En el caso de los fariseos, en los versículos 11 a 13 que leímos hoy, Marcos describe cómo los fariseos se acercaron a Jesús para hacerle tres cosas, si te fijas. Uno, para discutir con él. Dos, para demandar una señal del cielo para probar quién era. Y tres, para ponerle a prueba. Aquí Marcos nos muestra que igual a Herodes, los fariseos también seguían completamente ciegos espiritualmente. Tenían al Hijo de Dios delante de sus ojos. Oyeron la palabra de Dios, hablado por la palabra de Dios, hecho hombre, delante de ellos, y no comprendían. Eran 100% ciegos espiritualmente. ¿Y por qué? Igual que Herodes, sus corazones eran endurecidos. En este mismo pasaje, Marcos nos muestra que los discípulos están en las mismas condiciones que los fariseos y Herodes. Todos han visto con sus ojos físicos, todos han oído con sus oídos físicos, pero hasta ahora ninguno de ellos han visto de verdad, ni han oído de verdad. No pueden ver espiritualmente, no pueden oír espiritualmente, y la causa es sus corazones endurecidos. Esto es muy sorprendente. Eso es increíble pensar. Mi pregunta es lo siguiente. ¿Cómo puede ser que al final los fariseos, Herodes y los discípulos estaban básicamente en las mismas condiciones espiritualmente? ¿Cómo puede ser eso? Piénsalo un momento. Por fuera se ven tan diferentes, ¿verdad? Herodes vivía una vida de libertinaje, es decir, un desenfreno total. No le importaba la ley de Dios, vivía como él quería. Se casó con la mujer de su hermano. Por contraste, por fuera los fariseos no podrían haber sido más diferentes. Ellos seguían la ley de Dios a la letra. Vivían vidas impecables. Eran intachables en su conducta. Y los discípulos eran diferentes de Herodes y también los fariseos. Los discípulos no vivían vidas de libertinaje como Herodes, pero tampoco observaban todas las tradiciones de los judíos para mantenerse ritualmente limpios como los fariseos. Entonces, ¿cómo puede ser que al final todos los fariseos, Herodes y los discípulos estaban esencialmente en las mismas condiciones delante de Dios? ¿Cómo es que aunque por fuera parecieran tan diferentes, todos estaban igualmente ciegos a la verdad que estaba justo delante de sus ojos, y todos tenían corazones igualmente endurecidos a la verdad? ¿Cómo puede ser eso? Primero, déjame darte mi respuesta a esa pregunta y después déjame mostrarte del pasaje donde veo eso. Para contestar mi pregunta, yo diría, la razón por la que tanto los fariseos como Herodes como los discípulos tenían los mismos corazones ciegos y endurecidos es porque todos estaban bebiendo de la misma fuente. Yo voy a proponer que esa fuente era el espíritu de este mundo. ¿Qué quiero decir? Déjame darte una ilustración. Imagínate tres árboles diferentes. Una higuera, un nogal y un manzano, por ejemplo. Si los miras, son muy diferentes, ¿verdad? Las hojas son diferentes,
la madera es diferente, el tipo de fruto es diferente. Ahora, digamos que miramos por debajo de la tierra a las raíces de estos 3 árboles. Y digamos que por debajo de la tierra descubrimos que las raíces de los 3 árboles están absorbiendo la misma agua del mismo acuífero, del mismo río subterráneo, digamos. Y digamos que descubrimos que esa agua está envenenada. Ahora, puede que los 3 árboles se vean muy diferentes por fuera, pero al final los 3 sufren del mismo problema. El mismo veneno ha penetrado todos los árboles por igual. Entonces, la fruta de cada árbol se ve muy diferente por fuera, pero por dentro, tanto los higos como los nueces, como las manzanas, están contaminados con el mismo veneno. Y ninguna fruta vale para nada. Por fuera los fariseos, Herodes y los discípulos se ven tan diferentes. La realidad es que estaban bebiendo de la misma fuente, como 3 árboles muy diferentes que están absorbiendo la misma agua envenenada del mismo acuífero. El hecho de que el fruto de Herodes era libertinaje y el fruto de los fariseos era el legalismo y el fruto de los discípulos era dejar el negocio de sus padres y seguir a Jesús, no importa. En cada caso, el fruto contenía el mismo veneno. Ahora, yo creo que esa agua envenenada, de la que tanto los fariseos como Herodes como los discípulos estaban bebiendo, es lo que Pablo llama el espíritu del mundo. En 1 Corintios 2:12. Ahí Pablo contrasta el espíritu del mundo con el espíritu que viene de Dios. Entonces, ¿qué es este espíritu del mundo? El espíritu del mundo nació el día que Adán y Eva se rebelaron contra Dios y desobedecieron. Y es el espíritu con el que nacimos, cada uno de nosotros. El espíritu del mundo pone al ser humano al centro del universo en vez de poner a Dios en el centro del universo. El espíritu del mundo quiere tomar el lugar de Dios. Quiere independencia de Dios. Se rebela contra la bondad de Dios. Quiere definir el bien y el mal en vez de dejar que Dios defina el bien y el mal. El espíritu del mundo quiere tomar control en vez de dejar que Dios tenga control. Se exalta a sí mismo en vez de exaltar a Dios. Ve a Dios como los medios para llegar a sus propios fines en vez de ver a Dios como el fin último. El espíritu del mundo no valora lo que de verdad es valioso y valora lo que no tiene valor. No ama lo que de verdad es digno de amar y ama lo que es repugnante delante de los ojos de Dios. No puede ver la verdad porque no quiere ver la verdad. No acepta la verdad. Y al espíritu del mundo le importa más tener razón que saber la verdad. El espíritu del mundo ama el dinero y el poder y los usa para su propio beneficio en vez del beneficio del prójimo. Se ve a sí mismo como la víctima, nunca como el responsable, y siempre le echa la culpa a los demás. Demanda sus derechos y nunca está dispuesto a sacrificar sus derechos por los demás. El espíritu del mundo rehúsa someterse a nadie, ni a Dios,
ni a los padres, ni a la cabeza de la familia, ni a la autoridad de la iglesia local, ni a las leyes que no le gustan. Se pone como juez sobre los demás y no es capaz de ver que en realidad es alguien juzgado por el juez del universo. Al espíritu de este mundo le encanta discutir y ganar discusiones. Guarda rencor. Crea una diferencia entre lo que es y lo que se ve. Es decir, crea una diferencia entre la realidad y las apariencias. En otras palabras, es hipócrita. Y el espíritu del mundo enseña a los demás a vivir así. Y yo podría seguir y seguir y seguir. Así sabe el espíritu del mundo. Y lo sabemos muy bien, ¿verdad? Eso es lo que respiramos en el mundo. Es lo que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, para resumir, mi pregunta original era: ¿cómo es posible que los fariseos, Herodes y los discípulos tenían el mismo corazón ciego y endurecido a pesar de que parecían tan diferentes por fuera? Y mi respuesta es que, igual que tres árboles absorbiendo agua envenenada del mismo acuífero, los fariseos, Herodes y los discípulos estaban bebiendo de la misma fuente, y la fuente era este espíritu del mundo. Ahora, voy a intentar mostrar dónde veo eso en el texto de hoy. En versículo 15 Jesús dice esto. Dice: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Qué quiere decir eso? Para empezar, yo no soy un experto en cuanto a la levadura y todo el proceso de hacer pan. Yo creo que Mikey podría venir y darnos una mejor explicación que yo. Pero en Gálatas 5:9 dice: un poco de levadura fermenta toda la masa. Es decir, la manera que la levadura funciona es que si le echas un poquito en la masa, se expande hasta tener un efecto en toda la masa. Poco a poco la levadura llenará toda la masa y no hay una sola parte de la masa que no sea afectada. Entonces Jesús dice que los fariseos y Herodes tienen algo semejante dentro de ellos a la levadura. Y si ese algo sigue su curso natural, los llenará por completo. Y de ese algo Jesús quiere advertir a los discípulos que tengan cuidado y que se guarden. Ahora, una cosita. Del contexto, yo estoy convencido de que cuando Jesús dice: discípulos, tened cuidado y guardaos de lo que tienen los fariseos y Herodes, Él no está diciendo, en efecto, no os acerquéis demasiado a los fariseos y a Herodes, no sea que te contagien que lo que tienen ellos. Él no está diciendo eso. No es como si los fariseos y Herodes tuvieran COVID y Jesús quería que los discípulos mantuvieran su distancia. Estoy convencido de que cuando Jesús advierte a los discípulos de la levadura de los fariseos y Herodes, estaba diciendo que los discípulos ya llevaban la misma levadura dentro. Yo concluyo eso de lo que dije antes. Es obvio que tanto Herodes como los discípulos, como los fariseos, estaban esencialmente en las mismas condiciones espiritualmente. Compartían el mismo corazón ciego y endurecido. La levadura de los fariseos y de Herodes ya estaba dentro de los discípulos también. Entonces,
que era la levadura que llenaba a los fariseos, a Herodes, y también que estaba dentro de los discípulos. Y eso también es lo que explicaba antes, es este espíritu del mundo. Igual a 3 árboles absorbiendo la misma agua envenenada del mismo acuífero, los fariseos, Herodes y los discípulos estaban igualmente llenándose del mismo espíritu de este mundo. Actuaban en maneras opuestas por fuera, pero en realidad era el mismo espíritu corriendo por sus vidas. El fruto parecía tan diferente, pero al final era igual. Y del espíritu del mundo, Jesús dice: tened cuidado, queridos míos. Por cierto, ese espíritu ya vive en nosotros. Lo que me gustaría hacer entonces es hacer una conexión entre lo que hemos visto en este pasaje a nosotros hoy en día. Primero, vez tras vez, en esta serie de sermones en Marcos, hemos enfatizado que el problema de los fariseos, de Herodes y los discípulos es también nuestro problema hoy en día. La levadura ya está dentro y nacemos con nuestras raíces absorbiendo el agua envenenada del acuífero, digamos, de este mundo. La idea que nacemos puros sin pecado y que es la sociedad que nos corrompe es una filosofía antibíblica. Salmo 51:5 dice: he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Todos sus deseos de Adán y Eva, cuando ellos se rebelaron contra Dios y querían tomar su lugar, son, naturalmente hablando, mis deseos. Yo nací con esos deseos. Igual que los fariseos, igual que Herodes, igual que los discípulos. Entonces, si eso es verdad, ¿qué quería Jesús entonces que hicieran sus discípulos? ¿Y qué quiere Jesús que nosotros hagamos hoy? Si el problema de ellos es nuestro problema también. Y me vas a decir, pues estás diciendo lo mismo todas las veces que predicas. Y es que Marcos está repitiendo las mismas ideas vez tras vez. En el Evangelio de Marcos, la respuesta es clarísima. En Marcos 1:15 Jesús dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No es esforzarte más, no es arreglarte a ti mismo. En el Evangelio de Marcos, ningún ciego ni paralítico se sanó a sí mismo. Solo fueron sanados al venir a Jesús tal y como eran. Y es así con nosotros hoy en día. Entonces, si ahora mismo, sea por la primera vez o sea por la 100ª vez, hoy ves el espíritu de este mundo manifestándose en tu vida, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es decir, reconoce el espíritu de este mundo por lo que es, algo aborrecible delante de Dios. Ódialo, abandónalo por completo y vuelve a Dios con fe en su perdón de pecados. No hay otra cosa que hacer. Eso es lo que Jesús demanda de ti y de mí y de cada hombre, mujer y niño en el planeta. Entonces, cuando sientes el deseo de demandar que la gente respete tus derechos, cuando sientes el deseo de rebelar contra las autoridades que Dios ha puesto en tu vida,
Cuando sientes que quieres dar lugar a tu ira, cuando sientes rencor en tu corazón hacia alguien, cuando sientes 10,000 otras manifestaciones del espíritu de este mundo, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Es decir, reconoce el mal en ti como lo que es, recházala como si fuera agua envenenada y vuelve a Dios con fe que Él te perdonará y te limpiará de toda tu maldad. 1 Juan 1:9. El arrepentimiento debería definir las vidas de los cristianos. Martín Lutero dijo que cuando nuestro Señor y amo Jesucristo dijo, arrepentíos, quería que la vida entera de los creyentes fuera el arrepentimiento. Yo diría que el cristiano debería vivir momento tras momento inhalando la fe en las promesas de Dios y exhalando el arrepentimiento. Así deberíamos vivir hasta el día que nos muramos. El arrepentimiento y la fe son la primera aplicación que deberíamos sacar de este texto. Pero hay otra aplicación también conectada que me gustaría mencionar. Y es lo siguiente. La vida cristiana no es una vida solitaria. Creo que todos necesitamos ayuda identificando las diversas manifestaciones del espíritu de este mundo en nuestras vidas. Por ejemplo, es cuando tengo salsa de tomate aquí en la barba, pero yo no lo veo. Y Laura me dice, oye, Eric, tienes salsa de tomate en la barba, límpiate la cara. ¿Cómo debería reaccionar? ¿Con enojo? Claro que no, con gracias, ¿verdad? Yo no quiero andar todo el día con salsa de tomate en la barba. Así que yo le digo gracias, lo recibo. El punto es que muchas veces nosotros nos quedamos ciegos a cómo el espíritu de este mundo se manifiesta en nuestras vidas. Así que necesitamos la ayuda de los demás. En muchas ocasiones no podemos ver las cosas con tanta objetividad como los demás lo ven. Como testimonio, en el último año, de hecho en los últimos 6 meses, yo diría, yo personalmente he identificado muy claramente algunas áreas en mi vida donde he necesitado arrepentirme como resultado de quedar con Virgilio y hablar abiertamente de lo que está pasando en nuestras vidas. Pero solo ha sido posible porque Él me ha ayudado a ver esas cosas que yo no podía ver solo. A veces ni siquiera nos damos cuenta de las maneras en que estamos alimentándonos del espíritu de este mundo y necesitamos la ayuda de alguien más para verlo. Por ejemplo, yo espero que todos estemos de acuerdo que el ver la serie Juego de Tronos es alimentarnos del espíritu de este mundo. Espero que estemos de acuerdo con eso. Y si no, por cierto, me encantaría la oportunidad de hablar contigo acerca de eso, si no estás. Pero los programas de televisión, o las películas, o los vídeos que son tan obviamente obscenos, normalmente son fáciles de identificar. Es obvio que los creadores del Juego de Tronos están llenos con el espíritu de este mundo. Sin embargo, es mucho más difícil identificar el espíritu de este mundo en programas o películas o vídeos que no son obviamente obscenos. Y por eso puede que necesitemos la ayuda de los demás. Hay un programa que a mi hija Gabriela le encanta. Y es la serie Bluey. Si no sabes cuál es,
son unos dibujos animados acerca de una familia de perros. Y la verdad, entre todas las series para niños que hay, no está tan mal. Yo lo puedo ver, sin problema. Pero en un episodio que yo vi en particular, la hermana pequeña de Bluey desobedece a su padre repetidamente y la muestra divirtiéndose muchísimo al desobedecer y pinta a su padre como un tonto por intentar hacerla obedecer. Y al final del episodio no había ninguna consecuencias por sus acciones. Pregunta: ¿qué le enseña eso a un niño de 3 años y medio como Javier? Le enseña que el desobedecer puede ser muy difícil. Que tú sabes mejor que las autoridades en tu vida, que no hay consecuencias por la desobediencia. ¿De dónde viene la desobediencia y la deshonra a los padres? ¿De dónde viene eso? Del mismo espíritu de este mundo. Si el Juego de Tronos es como Herodes, quien era obviamente depravado, Bluey es un poco más como un fariseo, que puede transmitir el mismo espíritu del mismo mundo, pero lo esconde mucho mejor. Por eso somos una familia y nos podemos ayudarnos los unos a los otros. Esas cosas pueden ser un poco más difíciles de ver y de aplicar, por eso nos podemos ayudarnos. En el pasaje de hoy, entonces, para concluir, Marcos nos muestra que aún a esas alturas en el libro, los discípulos, los fariseos, el rey Herodes están esencialmente en la misma condición. Es decir, tenían exactamente el mismo problema. Corazones ciegos y endurecidos que estaban bebiendo de la misma fuente, el mismo espíritu de este mundo. La misma levadura que había llenado a los fariseos y a Herodes ya estaba dentro de los discípulos también. Pero Jesús les advierte a ellos y a nosotros también que tengamos cuidado y que nos guardemos de esa levadura, es decir, del espíritu de este mundo. ¿Cómo hacemos eso? Nos arrepentimos cuando Dios nos permite ver este espíritu manifestándose en nosotros y volvemos a Dios con fe en su promesa de perdón. Eso es lo que hacemos todas las veces. Pero ese es un proceso que no es para que lo hagas solo. Somos una familia, somos un cuerpo, tenemos el privilegio y la responsabilidad de ayudarnos los unos a los otros. Y mi oración es que nuestra iglesia sea una iglesia que haga precisamente eso. Para concluir, yo voy a hacer algo un poco diferente. ¿Laura está? ¿Ahí? Yo voy a darnos unos minutos. Dani, ¿puedes tocar un poquito de una canción, lo que quieras? Una de las canciones que no te pedí antes. Si me puedes tocar un poquito de una canción, tú eliges cuál. Nos vamos a dar unos minutos de reflexionar un poquito. Hay áreas que podemos identificar. La verdad, esa actitud que yo tengo hacia mi mujer, hacia mis niños, hacia mi compañero de trabajo, lo que dije, la manera que yo reaccione, eso no es de Dios, eso no viene del Espíritu de Dios, eso viene del Espíritu de este mundo. Si hay áreas en nuestras vidas que vemos ahora mismo, yo quiero darnos un poquito de tiempo para reflexionar y arrepentirnos. Así que con eso nos veremos en silencio y después yo concluiré.
Padre, venimos ante de ti completamente expuestos, no queremos esconder nada de verdad lo que somos. No estamos aquí, no estamos jugando el juego como Adán y Eva en el jardín, escondiéndonos de ti. Nos llamas, nos buscas, nos llamas por nuestros nombres y te respondemos. Aquí estamos, esto es lo que hemos hecho. Ya nos has visto, ya sabes cómo somos. Nosotros ahora simplemente estamos diciendo con nuestras palabras lo que ya sabes. Y confesamos nuestros pecados delante de ti y lo hacemos con gozo. Lo hacemos con confianza. Porque el mismo Dios que nos llama a arrepentirnos es el Dios que nos ha prometido que cuando confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel como para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que con esa confianza, Señor, pedimos delante de ti, pedimos que nos limpies, que tengas misericordia de nosotros, que nos perdones, Señor, y te damos gracias, te alabamos porque podemos tener esa esperanza. Eso es el Evangelio que predicamos, eso es la esperanza que solo tenemos los cristianos, que solo tenemos los que creemos en Cristo, el perdón completo, la reconciliación con Dios. Podemos ponernos delante de Dios con confianza, sin miedo, porque somos cubiertos, somos limpiados de nuestros pecados. Y te alabamos porque tú, Señor, has hecho una manera para hacer eso posible a través de tu Hijo. Por eso te alabamos y ponemos 100% nuestra fe en esa esperanza que Cristo solo nos ofrece. Yo te pido, Señor, por mis hermanos que están aquí, que sigas esta misma obra en sus corazones, en mi corazón, esta tarde, esta noche, esta semana, que sigas, Señor, trabajando en nuestros corazones, prometiéndonos arrepentirnos. Danos de tu Espíritu Santo para que podamos serte obedientes. Y Señor, que tu nombre sea glorificado entre tu iglesia, porque estamos viviendo vidas santas y obedientes ante ti. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo.